Hola, ¿cómo están? Hoy, en teoría es mi primer video que hago en mi canal, de YouTube. Y hago este primer video porque mi intención es empezar a contar y compartir todo lo que me ha tocado ver, ¿no? Em, Les quiero platicar un poquito de mí. Yo soy Beto Basilio, actualmente doy terapias en la cual trabajamos con las energías, con las emociones, utilizando herramientas y también no utilizando herramientas. Mi objetivo de hacer este video realmente tiene que ver mucho con lo que está pasando últimamente. Como algunos ya me conocen, soy la persona que ha estado de alguna manera mostrando el caos que se ha generado a partir del uso de estas herramientas donde de alguna manera ha habido como un descuido, le vamos a llamar. Antes que nada quiero irme desde el principio y, y pienso compartir todo esto de manera desde mi parte más humilde y desde exhibiendo toda mi ignorancia en la cual he estado yo avanzando para intentar entender. Porque, ¿qué pasa? Quiero hacer un pequeño resumen. Yo compartiendo la herramienta del sapo ya tengo algo de tiempo, pero algo pasa a partir de que me invitan al primer Congreso Mundial del Sapo. Es aquí donde públicamente aviso que me he equivocado, que fui el primero en reconocer que era un error estarle pegando al ego o a la mente. A partir de ahí empiezo una búsqueda incesante de cómo poder utilizar estas herramientas para el mejor aprovechamiento de nosotros mismos, los seres humanos. Y es ahí donde me encuentro con un montón de información, porque tengo que reconocer que al principio navegaba con la misma bandera que la mayoría de mis compañeros, de que no hay que disolver el ego, la mente nos engaña y pues bueno, ¿qué pasa? Que de repente me encuentro que cuando disolvía yo el ego, el ego para mí era como el RP, el Relaciones Públicas, que me mantenía en contacto con el exterior. Y en cuanto yo agarraba y lo disolvía o lo inhabilitaba, un fenómeno que me di cuenta que me sucedía y que le sucede a la mayoría de los facilitadores o personas que están en este camino, es que lo primero que sucede es que perdemos la habilidad de conectar con el mundo exterior. Cuando me doy cuenta de que se me imposibilita la manera de tener contacto e interactuar con el exterior, dije, aquí hay algo raro. Porque no me machaba la versión de que nosotros somos el todo o nos conectamos con el todo y de repente, qué curioso que el todo excluía algunas partes. Entonces a mí ya no me empezó como a machar. Me di cuenta que en este camino muchas personas empezaban a justificar y como queriendo alejarse de algunas situaciones que yo decía, ¿no será eso una manera nueva de evadir nuestra responsabilidad? Y entonces a partir de ese momento empiezo a entender que muchos en lugar de despertar se estaban realmente aislando de la realidad, porque no me cuadraba que las personas después de tener estas experiencias inmediatamente se aislaran y se desconectaran del mundo que conocíamos normal y me empecé a cuestionar, entonces, ¿a qué venimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué si el despertar nos iba a ayudar para crecer, por qué pareciera que estamos haciendo todo lo contrario? Y es ahí donde empiezo mi búsqueda incesante.
empiezo a darme cuenta que esta herramienta no solamente era agarrar y fumarla, en el caso del sapito, me voy dando cuenta que esta herramienta para mí era el equivalente a una herramienta que podía desarticular al ser humano. En alguna ocasión yo lo comenté, que el ejemplo del teléfono, que un teléfono inteligente que produce fotografías, videos, textos, que puedes jugar, puedes hacer un montón de cosas con las diferentes aplicaciones que tiene el, como tal el teléfono. Una manera profunda de reparar el teléfono no era simplemente resetearlo, sino abrir como tal el teléfono, y una vez que lo abres obviamente te ibas a encontrar pues las cámaras, la pantalla, las bocinas, la antena y diferentes componentes hasta llegar por ejemplo al procesador o microchip. El procesador o microchip nosotros vendríamos a tomarlo, considerarlo como la parte más importante, que es la que embona todos los demás circuitos y componentes que hace que el teléfono sea un teléfono inteligente. Entonces me di cuenta que las herramientas ancestrales, y hablo del sapo porque es la herramienta que yo comparto, es el equivalente como al desarmador que desarma al ser humano. Y entonces en algún momento nosotros podemos encontrar ahí el espíritu y lo identificamos como que es esa luz que de repente reconocemos que venimos de una parte divina, creación de Dios, pero me di cuenta de que no pasaba de ahí, porque al final del día no terminábamos nuevamente ensamblando al ser humano. Eh, Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que sí era necesario empezar a dar seguimiento, y es ahí donde seguimos aprendiendo, porque me di cuenta que antes, al principio, era como pues, mis demás compañeros, de que les daba sapo y ahí está, pues ya, es tu bronca, pero porque no sabíamos los procesos. Actualmente nos hemos enfocado mucho en darnos cuenta que necesitábamos un seguimiento para poder entender y comprender el proyecto humano, porque somos humanos antes que nada. Eh, y es ahí donde empieza todo este camino y empiezo a literal a darme cuenta por medio de muchas personas que estaban empezando a quedar mal, que estaba sucediendo algo o que de veras de miedo, de espantarse, porque empezamos a detectar que había personas que creían que lo más importante en una toma ancestral, una toma de sapo, lo más importante era conectarse con el cosmos y con el universo. A partir de ahí empiezan a haber muchos casos de despersonalización. Me di cuenta que hubo muchos casos de personas que no estaban entendiendo entonces qué hacían aquí. Y empezamos de alguna manera, no a denunciar, pero sí a avisar que era muy distinto agarrar y hacer un viaje allá arriba que hacer un viaje adentro, porque sí son distintos y los tenemos súper ubicados en cómo funcionan cada uno de los dos. Entonces, a partir de aquí, se genera todo un caos, porque empiezo a decir y a mostrar todo lo que nadie quiere ver, ¿no? Todo el caos y confusión que están generando muchos facilitadores, porque claro, me doy cuenta que hay muchos facilitadores que no se sienten a gusto como seres humanos y encuentran en una herramienta tan poderosa una manera de evadir estar aquí y las responsabilidades de ser humano. Yo estoy consciente que muchos compañeros o personas que ni me conocen pero que están compartiendo esta herramienta se sienten incómodos por todo lo que comparto. Pero lo que comparto no es más que información para que nos demos cuenta si es verdaderamente la manera y método en el cual deberemos de estar trabajando estas herramientas o no, porque es bien fácil de repente dejar como personas como descompuestas, y lo digo porque vuelvo a repetir, al principio yo era igual que todos, era dar la herramienta y pues tú ya sabes qué hacer, tú ya tienes claro lo que tienes que hacer.
Y de repente me pregunté, bueno, ¿y si no lo tiene claro? ¿Cómo o quién le va a ayudar? Entonces, en ese momento empecé literal a intentar aprender por medio de todas las personas que estaban quedando mal. Y entonces empiezo a aceptar y cada vez que salía alguien mal, yo les decía, vénganse, vamos a empezar a trabajar. Y es chistoso porque en la mayoría de los casos las personas estaban saliendo sin tomar nada, sin volver a hacer una toma, ni microdosis, ni tonterías que muchos facilitadores están diciendo, no, tú lo que necesitas es una dosis más porque no entraste. O sea, momento. Que eso más adelante lo quiero comentar. Pero no, entonces empecé con estas terapias de postmedicina y es ahí donde detecto que, claro, todavía en la postmedicina hay personas que creen que, bueno, ya me das una postmedicina y ya salgo. O sea, hay personas que sí están saliendo a la primera, inmediatamente conectan y dicen, ya sé por dónde. Y hay personas que necesitan tener como más tiempo, más dedicación, pero también detecto que hay personas que engañosamente creen que no, es que ya hice la postmedicina y no se arregló. ¿No se arregló qué? O sea, ya trabajaste, ya hiciste lo que a ti te corresponde, porque la postmedicina de alguna manera nos ha dado la ventaja de tener claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, a partir de ahí, empieza el verdadero trabajo. Pero el tema es que este video lo estoy haciendo porque yo creo que a partir de ahora voy a empezar a utilizar mi canal porque quiero compartir toda la información que he podido conectar para que todos ustedes se den cuenta que, que efectivamente estamos aprendiendo y que estamos encontrando métodos y herramientas internas, no externas, internas para poder trabajar y conectarnos. Yo cada vez me sigo replegando más porque ya me di cuenta que efectivamente esta herramienta no es para todos. No es para todos. Definitivamente primero tenemos que darle información completa porque de entrada eso ya es ético. Decirle a la persona, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a conectar contigo cuando, claro, te conectas contigo, porque si lo siguen mandando al universo, al cosmos, pues lo único que sucede es que les están sembrando la semilla de que este lugar no es el correcto. Por eso hay tantas personas que se están suicidando porque ya no están entendiendo ni le tienen ganas al estar aquí, porque pues obviamente los mandan a un lugar con la intención de evadir para sentir paz y no. Entonces, ya entendí que esta herramienta no es para todos, definitivamente, y cualquier persona que esté intentando acercarse a este tipo de herramientas, lo primero que tiene que tener es la información. Segundo, tiene que tener la disposición, voluntad y ganas de querer hacer cambios. Y tercero, pues debería de haber sí el facilitador que esté acompañándolos, porque si no, pues son personas que rápidamente se van a perder. Yo creo que si tenemos todos estos elementos, podemos hablar de que van a tener un progreso y un crecimiento y un avance interno, evolutivo, porque está demostrado que el sapo no sana a nadie. De hecho, estamos encontrando que se está convirtiendo en la siguiente herramienta para evadir el estar aquí, ¿no? Entonces, por ahí estoy comentando y compartiendo esta información, cosa que tienen muy molestos a algunas personas que se dedican a compartir esta herramienta, porque aparte hasta me han cuestionado, no, y que si yo tengo permiso o autorización de los seres. Entonces, esa es otra que siento que me da como mucha tristeza, darme cuenta que vivimos en, en líneas y creencias que realmente están escritas, labradas y tatuadas con tinta que simplemente tiene que ver con la ignorancia.
yo no he sabido cómo decirlo para no ofender, pero tenemos que tener bien claro que esta herramienta no tiene nada, absolutamente nada que ver con los series. Yo he estado con personas en investigaciones, tenemos documentación escrita de doctores, antes de que Corbis, que fue el que le presentó la herramienta a Octavio Rettig y a doctor Jerry, tenemos informe, está documentado, hay hasta libros, pero desgraciadamente en el intento de popularizar y, y de alguna manera sacarlo al público, se hace esta dinámica donde hacen la fusión entre las antiguas tradiciones de los series y esta nueva herramienta que Octavio tuvo la oportunidad de compartir con esta comunidad indígena que eran los seris, y gracias a que Corbis le pudo presentar esta herramienta. Pero vuelvo a lo mismo, deberíamos de entender que estamos a punto de cometer el siguiente nuevo error. Y el siguiente nuevo error está en darle tanto poder a una creencia que no tiene manera de sostenerse. O sea, eh, eh, yo he tratado de acercarme a todos los grupos para poder mostrar lo que hemos encontrado de trabajo interno y personal, pero lo que siempre recibo son como ataques. Entonces, yo me acuerdo que la última vez me dijo un compañero Seri, dice, no, aquí ya nosotros, este es como una república independiente, nos separamos del país, somos completamente distintos. Y yo clarito vi como el Donald Trump indígena, dije, órale, ya van a armar un muro y nos van a intentar separar, pero yo creo que se nos está olvidando que todos nosotros somos seres humanos. Y no importa dónde vivas, todos valemos lo mismo. Pero definitivamente por la falta de autoestima y de creer en uno mismo, estamos colgándonos de cualquier cosa con tal de decir yo soy tal y, y pertenezco a tal. Pues yo soy humano y pertenezco a los humanos. Yo no soy más que nadie. Simplemente me estoy dando la oportunidad de alguna manera de vivir y experimentar esta experiencia humana, sacándole provecho por medio del amor. Y estas herramientas me han ayudado a entender muchas cosas que había estado dentro de mí y que eran como bloqueos o obstáculos que no me permitían avanzar. Este es el primer video que hago. Estaré compartiendo mucho más información porque mi intención, siempre lo he dicho en todos los congresos, en todas las pláticas, yo no vengo a competir quién da mejor terapias de sapo. Yo vengo a compartir con todos, tanto los que dan terapias como los que reciben terapias, esta información para que juntos podamos crecer como seres humanos. Sé que aquí hay personas que se toman tan personal el que yo quiera ayudar a alguien más. Y pues bueno, señores, de una vez les aviso, yo no estoy compitiendo en ese sentido. Y lo que sí, lo que digo, se los digo no para juzgar, sino simplemente porque les comparto que he estado viendo cosas que a lo mejor no son ciertas, pero me permito ponerlas en la mesa de debate para que juntos las analicemos. Porque lo siguiente que vi es que efectivamente nos quejábamos tanto de que nos tenían reprimidos y manipulados, y no se les hace que estamos haciendo la siguiente religión basada en estas herramientas o en esta herramienta, y esta nos puede volver a hacer cometer el mismo error. Yo creo que al final del día, tanto las religiones como estas herramientas, cuando no se está bien centrado, nos están deshumanizando. Eso es lo que yo creo, yo se los comparto, eh, como ustedes lo quieran ver. Me gustaría más adelante me gustaría tener un debate con las personas, pero debate solo por compartir, no por pelear ningún argumento. Porque literal yo no quiero tener la razón, simplemente vengo a compartir esta inquietud que no solamente es mía, sino de muchas personas
las cuales he tenido la oportunidad de atender, y yo creo que juntos podríamos elaborar un plan para que saliéramos adelante los que quieran. Pero pues, obviamente yo no vengo aquí a, a obligar a nadie. Yo sigo aquí con la intención de compartir con todos ustedes lo poco que he aprendido del proceso humano con todas las personas que han quedado mal. Y cuando han quedado mal me refiero a que me he dado la oportunidad de no trabajar con absolutamente ninguna herramienta para poder identificar de raíz dónde está el problema. Eso es lo que he querido compartir. Pero definitivamente he recibido muchos ataques de muchas personas. Se ofenden porque eso a algunos les hace que se les caiga el negocio de estar dando y compartiendo sapo o cualquier herramienta, pero pues vuelvo a lo mismo. Este es el primer video que grabo, lo grabo con la intención de compartir, ayudar, y a partir de ahora seguiré estando compartiendo información, ideas, para que, para que cada uno de ustedes vea si les funciona o no. ¿Por qué? Porque como ya la comunidad sapera se siente tan incómoda de todo lo que comparto, pues no quiero poner más incómodo a aquel compañero que ni siquiera sabe estar aquí. Por eso tomo la decisión de empezar a responsablemente compartir esto que encontré, por si a alguno les sirve, y que sepan que aquí estoy para servirles. Yo soy Beto Basilio. Principalmente ahora lo que más me quiero dedicar es a dar sesiones de integración, independientemente de que comparto la herramienta del sapo, pero encontré mucha información y muchos casos de éxito cuando las personas se empeñaban en trabajar. Entonces creo que hemos encontrado un camino nuevo en el cual efectivamente cuando todo el mundo decía todo está dentro de nosotros, pues bueno, creo que hemos encontrado algunas puertas que nos llevan a esa parte que nos decían que teníamos todo dentro de nosotros, porque en ese sentido no tendríamos por qué estar utilizando ninguna herramienta. Lo digo yo que comparto, porque una vez que abres la puerta, deberíamos de tener bien claro dónde estamos accesando internamente, porque si vas a otro lado, pues obviamente te vas a perder, que es como le está pasando a muchas personas que literal vemos este síntoma de que ya no saben estar aquí y que lo que menos quieren es estar aquí, quieren estar pegados todo el tiempo fumando sapo, o, y que por eso se están cada vez aislando de la comunidad, de los seres humanos. Entonces, queremos trabajar con esto independientemente de que sabemos que hay un riesgo y peligro latente por estar utilizando estas herramientas eh, de manera irresponsable. O sea, sí lo hay. Eso quiero platicarlo más adelante. Cosas que hemos visto, que hemos atendido, cosas muy, 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 muy serias, muy difíciles de tratar. Pero bueno, la idea es esa. Y ojalá y podamos, de alguna manera organizarnos para recuperar y enderezar el proyecto de ser humanos. Porque lo que sí es un hecho es que muchas personas están utilizando esta herramienta para desconectar al humano. Y sí les digo que he visto como mensajes donde aquellos que estén haciendo esto realmente son cómplices del secuestro de la experiencia de la vida humana. Están llevando esto a un nivel donde no tenía que ser y están secuestrando esta experiencia, la cual teníamos que venir a aprender y vivir y gozar. Tengan cuidado, porque aquellos que estén haciendo esto ya saben que ya no están en paz. Aquí estoy, cualquier cosa que necesiten. Gracias por darme la oportunidad a todos aquellos que he tenido la oportunidad de conocerlos. Y recuerden, la sanación no es un acto, no es una píldora mágica que la tomas, la fumas y te cambia la vida. Es el inicio y el momento de darte cuenta que hay un camino que puedes empezar a andar, y entonces es ahí donde se necesita tu disciplina y tu intención y tu voluntad al 100% para que puedas llegar a ese lugar y puedas hacer los cambios necesarios para que puedas aprender a disfrutar esta experiencia humana.
Gracias a todos ustedes. Los amo. Aquí estaré dando más información.